Hermanos, buenos días. Vamos a dar comienzo con la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. Libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios, hermanos. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hagamos una oración, hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de meditar en tu palabra, de ser enseñados por tu palabra, Señor. Yo te ruego y te pido, te suplico que sea tu buen Espíritu quien nos ministre, quien nos hable a través de tu palabra, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este capítulo 59 del libro de Isaías, hermanos, es particularmente impresionante, llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque desde el versículo 3 hasta la primera parte del versículo 16, describe a una raza caída, describe a una sociedad completamente depravada moralmente, describe a una nación completamente putrefacta moralmente. Uno pensaría, cuando uno lee Isaías 59, que está describiendo al mundo entero, a los impíos, a la sociedad en general, al hombre en sí, pero no es así. Este capítulo está describiendo al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Ellos como nación, como pueblo, Dios los está confrontando y les está mostrando, señalando y diciéndoles en detalle cuáles son sus pecados. El pueblo estaba tan ciego, el pueblo había caído en tan grandes tinieblas, en tan grande oscuridad, en un impresionante engaño, que no veían sus pecados. No veían sus maldades, no veían lo mal que estaban. Dios tuvo que venir y mostrarles sus pecados, hablarles de lo mal que estaban, mencionarles por nombre sobre cada uno de sus pecados. No hay nada más terrible que eso. Pero hasta ahí puede llegar el hombre cuando se aleja de Dios. Hasta ese grado, hasta ese punto puede llegar el hombre cuando se endurece contra Dios, cuando resiste a los tratos del Espíritu, cuando se niega a responder al llamado de Dios, cuando se endurece contra Dios, que llega a ese punto donde no puede ver sus pecados. Está tan mal la persona, está tan engañada la persona, está en tantas tinieblas, en tanta oscuridad, que estando putrefacto moralmente, estando en una condición completamente depravada moralmente, se siente bueno, se siente que no está tan mal. ¿Cuántas personas que escuchan este mensaje, esa es su condición? ¿Cuántos de los que hoy escuchan este mensaje así están? Están completamente reprobados ante Dios, depravados moralmente, putrefactos moralmente, pero no se sienten tan mal. No pueden ver sus pecados, no pueden ver su condición. Qué terrible es eso, qué triste es esa condición. Pero así hay muchas personas en este tiempo. Se sienten buenas cuando están completamente perdidas. Creen que van al cielo cuando en realidad van a la condenación eterna. Y así estaba el pueblo de Israel, y Dios tuvo que venir y confrontarlos con sus pecados, porque era tal el descaro, era tal el cinismo del pueblo, era tal el engaño del pueblo, la oscuridad, las tinieblas,
que estando completamente depravados moralmente, corrompidos moralmente, putrefactos moralmente, se atrevían a reclamarle a Dios del por qué no les contestaba, del por qué no les ayudaba, del por qué no los bendecía, del por qué no se agradaba de ellos. Ahí en Isaías 58, en el versículo 3, Isaías 58:3, vean cómo el pueblo le reclama a Dios. Dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, ve cómo le reclaman a Dios, cómo le preguntan a Dios, cuestionan a Dios. Si estamos ayunando, ¿por qué no nos respondes? Si estamos orando y ayunando, ¿por qué no nos contestas? Y prácticamente Isaías 59 es la respuesta de Dios a los cuestionamientos del pueblo. Es la respuesta de Dios a las preguntas del pueblo. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me bendices? Bueno, Dios vio que el pueblo estaba tan ciego, tan endurecido, tan lleno de oscuridad, que en su misericordia y en su compasión, Dios viene y les dice, esta es la causa por la cual no los puedo bendecir. Esta es la razón por la cual no les puedo contestar. Este es el motivo, esta es la base, este es el argumento por el cual yo no puedo responderles. Yo no puedo manifestar mi poder en ustedes, sencillamente porque las cosas están muy mal con ustedes. Y les describe. Veamos cómo Dios en su misericordia, en su amor, les muestra su pecado. Pero quiero decirte que Dios no solamente le mostró el pecado a su pueblo de Israel en los tiempos de Isaías. Dios ve como muchos de los que me escuchan en este momento, estás lleno de engaño, estás lleno de tinieblas, estás autoengañado. Y Dios en su grande amor por ti, en su gran misericordia por ti, teniendo compasión por tu alma, así como hizo con el pueblo de Israel, que vino y le mostró sus pecados, así lo está haciendo contigo. Dios te ha señalado tus pecados a tal grado, a tal punto que muchas veces te has sentido mal por tus pecados, llámese como se llamen, pero te has sentido hipócrita, te has sentido doble cara, te has sentido que eres el hombre más perverso, porque Dios mismo, a través de su Espíritu, te ha estorbado, te ha inquietado, te ha señalado tus pecados, tu hipocresía religiosa, las obras de la carne en tu vida, todos y cada uno de tus pecados te los ha señalado Dios, porque tiene misericordia de ti para que te arrepientas, para que dejes tu hipocresía, para que dejes de autoengañarte y realmente te conviertas a Dios. Y veamos cómo Dios, en su grande amor y misericordia, Dios les dice, desde el verso 1 voy a leer, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Les dice, el problema no soy yo. Si te fijas cómo Dios les plantea claramente. Dice, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué me cuestionas? Del por qué no te contesto, del por qué no te respondo, del por qué no manifiesto mi poder a tu favor. El problema no soy yo, les dice. El problema eres tú. El problema son ustedes. El problema no es Dios, hermanos y hermanas. Amigos y amigas que me escuchan. El problema no es Dios. El problema es tu conducta. El problema es tu actitud. El problema son tus pecados. El problema es que tú no sabes refrenar tu carne. El problema es que tú no quieres someter tus deseos, tener control tú sobre tus pasiones y deseos. Ese es el problema. El problema no es Dios. El problema eres tú. Es lo que les está diciendo Dios. Dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque el pueblo de Israel estaba amargado contra Dios, porque no les contestaba, porque no les respondía, porque no veían sus maravillas, porque no veían su poder. Y Dios en su misericordia les dice, yo no soy el problema,
Yo no soy el problema. Yo sigo teniendo el mismo poder para salvar. Mi poder no está limitado. Y sigo teniendo la misma disposición de oír y de responder. Pero el problema son tus pecados. Y les dice Dios, ahora voy a proceder a señalarte tus pecados porque veo que estás tan engañado. Veo que tu vida está en tan grandes tinieblas, en tan grande oscuridad, que no puedes ver tu maldad, no puedes ver tu pecado. Y a partir del verso 3 hasta el versículo 8, y luego de ahí pasa al versículo 12, versículo 13 y versículo 15, les señala a detalle sus pecados. Vamos a leer nada más, dice así: porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Aquí se refiere a que en el pueblo de Dios había homicidios. Claro, tal vez uno que otro por ahí se atrevía a matar a su prójimo físicamente. La mayoría cometía asesinato, cometía homicidios a través de sus palabras hirientes, a través del odio, de la amargura. Pero va más allá todavía. Muchos, sus manos estaban manchadas de sangre porque no predicaban el evangelio, no buscaban la salvación de las almas. Y claramente dice la palabra que si tú no le hablas al impío, él va a morir por su pecado, pero su sangre la voy a demandar de tu mano. Y ese era el caso del pueblo de Israel. Tal vez esporádicamente uno que otro por ahí se atrevía a matar, a quitarle la vida a su prójimo. Esos eran casos muy aislados, pero cuánto odio había entre ellos, cuánta amargura, cuánta envidia, cuánto enojo, cuántas palabras hirientes contra el prójimo se emitían todos los días. Por eso Dios los acusa de que sus manos están manchadas de sangre. Y dice, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, y habla maldad vuestra lengua. Practicaban la mentira. Eran pueblo de Dios, pero ellos practicaban la mentira. No hablaban la verdad. Y además, siempre había maldad, mala intención en sus palabras, doble sentido en sus palabras, albures malignos había en su lengua. Dice, verso 4, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Tremendo, dan a luz iniquidad. Este era el fruto. ¿Qué fruto daba ese pueblo todos los días? Maldad. Yo te pregunto, ¿cuál es tu fruto todos los días? ¿Qué fruto arrojas todos los días? ¿Arrojas fruto de piedad todos los días? ¿Das fruto de santidad? ¿Das fruto de justicia? ¿Das fruto de rectitud? ¿Das fruto de amor? ¿Das fruto de misericordia? ¿Das fruto de compasión? ¿Das fruto de generosidad? ¿Cuál es el fruto que arrojas todos los días? ¿Cuál es el fruto que se desprende de ti todos los días? ¿Cuál es el fruto? Dan a luz iniquidad, dice. Este es el fruto de muchos, la iniquidad. Malas palabras, enojos, iras, tibieza, mundanalidad, impiedad. Ese es el fruto de muchos llamándose cristianos. Inmoralidad sexual, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, borracheras, maldiciones, etcétera, etcétera. Dice verso 5, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas, y el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Aquí te habla del grado de maldad, de un odio tremendo que había en ellos. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Se atrevían a robar, a cometer fraudes, llamándose cristianos. Verso 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Impresionante. Sus pies corren al mal, dispuestos a hacer lo malo. Ahí sí había disposición a hacer lo malo, a cometer maldad. Había entera disposición para ello. ¿No es eso lo que hay en muchos de ustedes? Una disposición total de hacer lo malo, de cometer pecado, de hacer maldad. No estás dispuesto a frenar tu carne. No estás dispuesto a someter tus pasiones y deseos, a tener dominio propio. A eso no estás dispuesto, sino que estás dispuesto tú a correr al mal, ir tras la maldad, a hacer lo malo. Se te facilita, se te abren las puertas. En ti hay un corazón dispuesto hacia el pecado. Dice verso 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Te está hablando del mal ejemplo. Le está diciendo,
si la gente sigue tu ejemplo, no van a conocer la paz, el gozo, la felicidad. Así hay muchos en este tiempo y se llaman cristianos. Pero si la gente viviera como tú vives, hiciera como tú haces, hablara como tú hablas, tuviera la misma actitud que tú tienes, tuviera las mismas intenciones que tú tienes, tuviera los mismos intereses que tú tienes, van a vivir en la miseria espiritual, derrotados, fracasados, amargados. ¿Por qué? Porque tu vida no es una vida dirigida por el Espíritu. Tu vida no está llena del Espíritu, porque andas en la carne, vives en la carne, y cualquiera que se atreva a seguir tu ejemplo va a ser para su mal, para su destrucción. Yo te pregunto, ¿tú puedes decirle a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a tu vecina, tú puedes decirles a tus conocidos, a tus familiares, a tus amigos, vivan como yo, hagan como yo, piensen como yo, tengan las metas que yo tengo, tengan las intenciones que yo tengo, tengan los propósitos que yo tengo, véanme a mí y hagan como yo, y les va a ir bien, van a tener paz, gozo, felicidad, amor? Tú podrías decirle eso a los que te rodean. Tú podrías decirle, véanme a mí. Tú podrías voltear en este momento al que tienes allá a tu lado y podrías decirle, sigue mi ejemplo, sigue mi forma de vida, imítame, haz como yo hago, vive como yo y vas a ser feliz, vas a tener paz. Busca a Dios como yo lo busco, sé santo y puro como yo soy. Sigue mi ejemplo, ve mi actitud, ve mi disposición. ¿Tú te atreverías a decirle al que tienes a tu lado que tú eres feliz porque tú buscas a Dios, amas a Dios, sirves a Dios, vives para Dios? ¿Que tú tienes paz porque vives para Dios, porque tú vives santamente? ¿Tú te atreverías a decirle al que está a tu lado que tú tienes el gozo del Espíritu porque tú no practicas la impiedad, la hipocresía, que tú no eres mundano, que tú no vives conforme al mundo, conforme a la carne? Y que así hagan ellos también, y que así vivan también ellos. Por eso dice aquí, cualquiera que por ellos fuere, no conocerá camino de paz. Está hablando del ejemplo. Eran de mal testimonio los israelitas, y cualquier persona que imitara a un israelita no encontraba la paz, el gozo, la felicidad, el amor, la dicha, la bienaventuranza, porque sus vidas estaban muy mal delante de él. Dice el verso 12, dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Impresionante lo que les muestra. Dice el verso 15, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Estaban tan mal los israelitas, estaban tan mal, que cualquiera que despertara a buscar a Dios, cualquiera que se apartaba del camino de pecado, el camino de maldad, y empezaba a caminar en santidad, en justicia, en rectitud, dice, lo metían a la cárcel, fue puesto en prisión. Odiaban la santidad de ellos, odiaban la rectitud y odiaban que alguien viviera agradable a Dios. Odiaban que alguien fuera honesto, recto, sincero, puro, transparente. Odiaban que alguien se esforzara en buscar a Dios. Odiaban al que se apartaba del mundo, al que se apartaba de la impiedad, lo odiaban. Al que dejaba sus pecados, lo odiaban y lo metían a la cárcel. Lo oprimían, lo perseguían, se burlaban de él. ¿No es lo que pasa hoy en día con muchas personas, con muchas congregaciones? Están tan a gusto que sus pastores les den por su lado, que sus pastores toleren su impiedad, su mundanalidad, su carnalidad. Están tan a gusto que cuando escuchan un mensaje que los redarguye, que les señala su pecado, que les muestra su pecado, que les muestra su maldad, que les muestra qué tan mal están delante de Dios, aborrecen esos mensajes. Es lo que no quieren oír. Detestan esos mensajes. Les causa escozor los mensajes de santidad, de justicia, de rectitud. Odian los mensajes con un claro llamado a la santidad. No quieren nada de eso. Y así estaba el pueblo de Israel. Dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Es terrible, impresionante la putrefacción moral de Israel.
Que el impío viva así no nos impresiona. No conoce a Dios. Pero que el llamado pueblo de Dios viva así es sumamente preocupante. Porque aquel que está llamado a hacer luz a las naciones, aquel que está llamado a ser sal de la tierra, luz del mundo, aquel que está llamado a ser testimonio de la verdad, aquel que está llamado a predicar el evangelio, a convertir las almas a Cristo, a llamar a la gente al arrepentimiento, es el que encabeza el camino de pecado, de maldad, de hipocresía. ¿Qué le espera este mundo? Qué terrible la condición del pueblo. Espantosa realmente la condición del pueblo de Israel. ¿Y qué vemos ante esta situación? El asombro de Dios. ¿Cuál fue el asombro de Dios? ¿Por qué se asombró Dios? ¿Sabes qué esperaba Dios al mostrarle su condición? Que el pueblo cayera arrepentido, que el pueblo cayera rendido, que el pueblo se humillara, que el pueblo se quebrantara, que el pueblo se arrepintiera, se volviera a Dios, que el pueblo se humillara ante Dios, que el pueblo se convirtiera de corazón a Dios. Eso es lo que esperaba Dios. Pero les empieza a mostrar su pecado. Dios esperaba que con el versículo 3 fuera suficiente para que ellos cayeran en convicción de pecado, fueran honestos, sinceros, transparentes y dijeran: si es verdad, estamos muy mal. Si es verdad, estamos muy perdidos. Si es cierto, Dios tiene razón. Si es verdad, somos culpables de que no veamos el poder de Dios manifestado. Somos culpables de que no veamos conversiones gloriosas, salvaciones gloriosas, liberaciones gloriosas, que no veamos el poder salvador de Cristo, el poder libertador de Dios, el poder sanador de Dios. Somos culpables de que no estemos viendo su gloria. Con el versículo 3 hubiera sido suficiente. No tenía Dios que seguirles describiendo. Cuando alguien tiene hambre de Dios, cuando alguien es honesto y es sincero, a la primera entiende. Se espanta de su condición y él mismo ahonda sobre su condición. Pero después de que Dios les dice: el problema no soy yo, el problema es tu pecado, el problema es tu maldad, tu egoísmo, tu carne, ese es tu problema. Y por si no me entiendes, les dice: vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra boca. Dios esperaba que con el versículo 1, versículo 2 y versículo 3 el pueblo cayera postrado a los pies de Cristo, a los pies de Dios, rendido, arrepentido, gimiendo, llorando por sus maldades, arrepentido profundamente, convirtiéndose a Dios. ¿Qué le asombró a Dios? Que después de que le responde a su pregunta del versículo 3 del capítulo 58, narrándoles, describiéndoles, exponiéndoles Isaías 59 del 1 al 3, el versículo 4, la actitud del pueblo fue: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. No hay quien clame por la justicia. Ese es el asombro de Dios. O sea, no había quien se despertara y dijera: estamos muy mal, estamos perdidos, somos culpables, vamos a volvernos a Dios. Que nos ayude Dios a vivir vidas rectas, vidas santas, vidas justas, vidas íntegras, vidas puras. Dios esperaba que cayeran postrados, clamando por la justicia, clamando, anhelando vivir una vida moral recta, íntegra, una vida pura. Pero no solo no clamaron por la justicia, dice el verso 16, estamos en Isaías 59, 16, dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Hasta ahí. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. ¿A qué se refiere? Si Dios había quedado asombrado, impactado por la dureza que el pueblo estaba mostrando después de que Dios les describe Isaías 59, 1, 2 y 3, Dios ve que nadie despertaba para clamar por la justicia. Dios le siguió describiendo su pecado, su maldad, en el verso 4, en la segunda parte, el versículo 5, el versículo 6, el versículo 7, el versículo 8, el versículo 12, el versículo 3, el versículo 15. Dios siguió hablando con ellos, confrontándolos, mostrándoles su pecado. ¿Qué esperaba Dios? Que se arrepintieran, que se levantara un intercesor cuando menos, alguien que despertara y dijera: perdónanos, Señor, estamos muy mal, ten misericordia de nosotros, estamos muy mal, nuestra condición moral es terrible, es espantosa,
estamos reprobados, estamos en tinieblas, estamos engañados, somos muy impíos, somos muy perversos, somos muy carnales, somos muy mundanos. Perdónanos, perdona al pueblo. Dios esperaba que alguien con sentido común, con un mínimo grado de sensibilidad, reconociera la condición, aceptara la confrontación de Dios y se pusiera a interceder por el pueblo. Pero dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Se maravilló que ante la exposición de Dios, describiendo la corrupción del pueblo, la mundanalidad del pueblo, la impiedad del pueblo, la putrefacción moral del pueblo, la depravación moral total del pueblo, nadie respondiera, nadie se espantara. Dios le asombró eso. Oye, les estoy diciendo cómo están. Por eso se maravilló, quiere decir se asombró, quedó como impactado Dios. Les estoy describiendo cómo están. Les estoy describiendo su depravación moral total. Les estoy describiendo que son un pueblo putrefacto moralmente. Les estoy describiendo que son muy impíos, que son muy mundanos, que son muy carnales, que están en tinieblas, que están muy duros. Y después de todo, nadie se despierta a clamar, a interceder, a buscar. Se quedó maravillado, se quedó asombrado. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, ¿no es esa nuestra condición? Estamos tan ciegos que no vemos la condición del mundo. Tanta impiedad, tanta maldad, tanto pecado. ¿Quién está angustiado intercediendo para que Dios tenga misericordia de las almas? Estamos tan ciegos, hermanos, hermanas, amigos y amigas, estamos tan duros, estamos tan en tinieblas que no podemos ver la condición espiritual y moral del cristianismo actual. ¿Cuánta gente se llama cristiana y van a los bailes y escuchan canciones mundanas? Escuchan canciones mundanas y para ellos no hay ningún problema. Están tan en tinieblas que hay infinidad de cristianos, de pastores, de predicadores, de ministros que no reprueban la mundanalidad, que para ellos no está mal que un cristiano escuche canciones impías, canciones mundanas, del artista que quieras, del grupo que quieras, de la banda que quieras. No está mal. Se van hasta los bailes. Muchos cristianos hasta tienen sus botellas ahí de brandy, de vino, de mezcal, de tequila, de pulque. Ahí los tienen en sus alacenas. Y de vez en cuando se echan su copita, argumentando que es por salud. Hasta pastores hacen eso. Hasta pastores. Alentando el pecado, fortaleciendo al borracho, no cuidando de que, oye, te va a ver alguien que de por sí su debilidad y su concupiscencia es el alcohol, y te ve a ti tomándote una copita de pulque, de mezcal, de aguardiente, de vino, de brandy, de tequila. ¿Te preocupa tropezarlos? ¿Cuántos cristianos son maldicientes? Son mentirosos, son iracundos, están amargados, son bien impíos. ¿Tú crees que se van a ir al cielo? Por supuesto que no, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Pero ¿quién está preocupado? ¿Quién está angustiado? Estamos tan en tinieblas que no nos preocupa ese estado espiritual del cristianismo actual. Estamos tan duros, tan ciegos, tan llenos de oscuridad que no nos preocupa ese estado espiritual de la iglesia, del llamado pueblo de Dios. Dios se maravilló, Dios se asombró, que después de que les describió y les detalló su condición, nadie se despertó a clamar por la justicia y tampoco nadie se despertó a interceder, a clamar. Ciertamente ese sí era un verdadero problema. ¿En qué problema estamos nosotros? ¿Estamos anhelando vivir como Dios manda, conforme a los mandamientos de Dios? ¿Hemos despertado y estamos anhelando vidas rectas, justas, santas y agradables a Dios? ¿Estamos intercediendo por las almas, hermanos y hermanas? ¿Estás dispuesto a dejar tu carne, a someter tus deseos carnales por amor a las almas? ¿Estás dispuesto a tener dominio propio, a practicar el dominio propio, a renunciar a toda impiedad y a todo deseo mundano con tal de que Dios sea glorificado y que las almas se salven? ¿O será tanto nuestro egoísmo? ¿Será tanta las tinieblas que no podemos ver nuestra condición?
Dios se asombró. Dios se asombró porque nadie despertaba, porque nadie despertó. El pueblo preguntaba, como hoy muchos preguntan, ¿por qué no vemos los avivamientos de antaño, de los siglos pasados, los avivamientos de 1700, de 1800? ¿Por qué ya no los vemos? Todavía el avivamiento del siglo XX. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios? El pueblo se preguntaba, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios le responde, y se ve claramente que su pregunta no era sincera, no era honesta, porque Dios les está dando la respuesta. Hermanos, ¿será que somos honestos? ¿Será que somos sinceros? ¿Cuántas veces de nuestras bocas ha salido que queremos un avivamiento, que queremos ver la gloria de Dios, que queremos ver el poder de Dios, que queremos que las cosas se hagan bien, que queremos agradar a Dios? ¿Y cuántas veces esas palabras que salen de nuestra boca son pura hipocresía? No es verdad, no es verdadero, no es sincero lo que está saliendo de nuestra boca. Porque a la hora en que Dios nos dice, este es el problema, esta es tu condición, sencillamente ignoramos la voz de Dios y no quitamos nada de lo que Él nos está mostrando y de lo que Él nos está señalando. No era que Dios quería entretenerlo y que por eso les habló sobre sus pecados. Dios quería que ellos se volvieran a Él. Dios quería que ellos se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Pero quedó comprobado ante Dios que esa pregunta que le hicieron, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Eso de ¿por qué? Quiere decir que ellos demandaban una respuesta, demandaban una explicación, esperaban una respuesta, esperaban una explicación, con el propósito, se supone, que de corregir, de enmendar el camino. Pero a la hora que Dios les dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Le dieron la espalda, se hicieron los sordos, se hicieron los desentendidos. Ellos amaban tanto sus pecados, amaban tanto sus deseos carnales. Ellos estaban completamente dispuestos a satisfacer sus deseos carnales. Ellos amaban la impiedad, la mundanalidad, la hipocresía. Ellos amaban las tinieblas. Realmente ellos no querían de Dios. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es el requisito que Dios demanda para manifestar su poder? ¿Cuál es el requisito que Dios demanda para manifestar su poder? La santidad. Cada vez que te reúnes a orar, cada vez que doblas tus rodillas delante de Dios para orar a Él, muchas veces Dios, antes de darte lo que le estás pidiendo, primero va a señalar tu pecado, primero va a señalar tu falta, tu error, va a señalar dónde estás mal. Pero qué difícil es aceptar tus propios errores, tus pecados. Que alguien te los señale duele mucho, que alguien te confronte duele mucho, porque el orgullo duele. La soberbia, el ego, la altivez hace que el hombre resista los señalamientos, resista la confrontación. Eso hace que el hombre no quiera que le muestren su pecado, que le muestren su maldad, que le muestren sus faltas, que le muestren dónde está mal. La soberbia, el orgullo, la altivez, el egoísmo hace que el hombre se cierre, se predisponga ante cualquier exhortación, reprensión, señalamiento. El orgullo, la soberbia, la altivez hacen que el hombre cierre las puertas de su corazón para no ser enseñado y corregido, para no ser amonestado e instruido. Queridos hermanos y hermanas, yo quiero que entiendas que hoy Dios nos está diciendo que si no estamos viendo su gloria, que si no estamos viendo sus maravillas, que si no estamos viendo su poder salvador, su poder libertador, su poder ayudador, no es porque Él no quiera. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Algo no estamos haciendo bien. Nosotros somos el estorbo para que Dios se manifieste. Nosotros somos el obstáculo para que Dios se manifieste. Dios nos está diciendo, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. La mano de Jehová, ¿qué es una mano? Es tu extremidad con la cual tú tomas las cosas. Así está en el suelo, tú te agachas para recoger aquello que necesitas levantar, aunque esté en el suelo, pero tu mano llega hasta el suelo. Te agachas y tu mano llega hasta el suelo. Si está en el otro extremo de la mesa,
tú te estiras y tu mano llega hasta el otro extremo de la mesa para tomar ese objeto que necesitas. Si el artículo que necesitas está arriba, pues te subes en una escalera y estiras la mano y tomas aquello que necesitas. Cuando Dios nos está diciendo, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, nos está diciendo, mi poder salvador no tiene límites y no se agota. Lo que Dios nos está diciendo es que Dios puede salvar a cualquier persona, a cualquier pecador, así sea el peor pecador, así sea el hombre más hundido en la maldad, que ante nuestros ojos puede ser irredimible, que ante nuestros ojos puede ser que ya no haya esperanza, ya no haya remedio. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios puede alcanzar al pecador donde esté, en las más profundas tinieblas, en el abismo más profundo, en la oscuridad más densa. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Sea el peor hombre, el hombre más duro, más cruel, más cínico, el hombre más perverso, más malvado, el hombre más depravado. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Quiere decir, no se ha endurecido. Dios no es duro. Dios es sensible a las oraciones de su pueblo. Dios es muy sensible a las oraciones y su oído no se ha cerrado, su oído está abierto. Él escucha las oraciones de su pueblo. Él está dispuesto a responder cada oración, cada ruego, cada súplica, cada clamor. Él está dispuesto. Y si Dios es poderoso Salvador, y si Dios es bueno y fiel para responder cada oración, ¿por qué no lo vemos, hermanos? ¿Por qué no ves a Dios en tu hogar? ¿Por qué no ves el poder salvador de Dios en tu hogar? ¿Por qué no ves el poder transformador de Dios en tu hogar? ¿Por qué no ves el poder libertador de Dios en tu hogar? ¿Por qué no ves el poder ayudador de Dios en tu hogar? Porque tal vez algo está mal. Dios te ha demandado mayor consagración. A lo mejor tu estado moral no es como el de Isaías 59. A lo mejor tu estado moral no es de una depravación total, de una putrefacción moral total. Pero hay cosas que Dios te ha marcado. Hay cosas que Dios te ha señalado. A través de un hermano, a través de una hermana, a través de una predicación, a través de un mensaje, a través del ministro. Pero a lo mejor lo tomaste como algo personal. Tu soberbia, tu ego, tu orgullo es tan grande que no te gusta que una hermana te llame la atención o te señale lo que está mal en tu vida. O tal vez siempre has vivido en el autoengaño. Te gusta engañarte a ti mismo y te sientes bien cuando en realidad Dios ya te ha mostrado que las cosas no están bien en tu vida. Y esa resistencia al Espíritu ha contristado al Espíritu. Y por eso han pasado años y años y años. Y tú no ves el poder salvador de Dios en tu hogar. Tú no ves el poder libertador de Dios en tu hogar. Tú no ves el poder ayudador de Dios en tu hogar. Y te preguntas por qué. Y tal vez eres como los de Isaías 58:3, que le has preguntado a Dios y le has reclamado y lo has cuestionado. Oye, Señor, pues si yo ayuno cada 8 días, cada semana ayuno 2, 3 veces a la semana. ¿Cuántos cristianos de verdad son los campeones en el ayuno? Muchos cristianos son los campeones en el ayuno, pero no hay respuesta. Pareciera que los cielos están cerrados. Mucho tiene que ver, cosas que Dios te señaló, que Dios te mostró y que te has autoengañado. Has arreglado las cosas a medias, todo lo has hecho a medias. Dios no te pidió que hicieras las cosas a medias. Dios te pidió un cambio total. Dios te pidió un cambio total. Dios no te pidió un medio cambio. Dios no te pidió que pusieras un parche, pusieras un curita. No, Dios no te pidió eso. Dios te dijo, esto lo vas a quitar. Esto no está bien. Esta actitud, esta situación, estos descuidos, esta ligereza. Dios te mostró claramente, a través de un hermano, a través de una hermana, a través de un predicador, a través de una lectura bíblica. Dios te mostró claramente cuál era tu problema, dónde está el problema, y tú medio lo arreglaste, pusiste un parche nada más. Dios no te pidió que pusieras parches. Dios te dijo, quita todo, vas a poner algo nuevo. Dios no ha cambiado. Dios sigue teniendo el mismo poder para salvar, para ayudar, para bendecir. El problema es el pueblo. El problema son los pecados. El problema es el pecado. Ese es el problema. ¿Quieres ver a Dios? Desarraiga el pecado de tu vida. Y no culpes a Dios de nada.
Porque Dios le está diciendo aquí, ayunas para que te bendiga, para que muestre mi poder salvador, mi poder ayudador, mi poder libertador, mi poder bendecidor. Pues yo quiero decirte que mi mano no se ha cortado para salvar, ni se ha grabado mi oído para oír. El problema son tus pecados. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál es la condición indispensable para ver el poder de Dios? Que quites el pecado de tu vida, que quites la iniquidad, que te conviertas sinceramente a Dios, que camines en justicia, en santidad, en rectitud. ¿Cuál es el requisito que Dios demanda para manifestar su poder? La santidad, la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Vivimos tiempos, hermanos y hermanas, vivimos tiempos donde necesitamos el poder de Dios. Necesitamos que Dios se manifieste, que Dios intervenga. Necesitamos que Dios actúe. ¿Qué podemos hacer en nuestras fuerzas? Pero nuestra responsabilidad es santificarnos, purificarnos, volvernos a Dios. Dios está dispuesto a manifestar su poder. Él te está diciendo, mi mano no se ha cortado para salvar. Eso es un hecho y es una realidad. Yo no he cambiado, sigo teniendo el mismo poder salvador, sigo teniendo el mismo poder ayudador, sigo teniendo el mismo poder bendecidor, sigo teniendo el mismo poder libertador. Pero tus iniquidades, el problema son tus iniquidades, el problema son tus pecados. Quita tu pecado, quita tu iniquidad, conviértete a Dios, santifica tu vida, purifica tu vida, conságrate a Dios y vas a empezar a ver mi gracia sobre tu vida. Vas a empezar a experimentar mi presencia sobre tu vida. Vas a empezar a ver mi bendición sobre tu vida. Porque yo estoy dispuesto a manifestar mi poder en ti y además yo estoy dispuesto a escucharte y a contestarte, a responder a tus oraciones. ¿Qué vas a hacer, hermano, hermana? ¿Acaso no necesitas el poder de Dios en tu casa? ¿Acaso no necesitas el poder de Dios en tu matrimonio? ¿Acaso no necesitas la intervención de Dios en tu familia? ¿Cuántas familias desgajándose? ¿Cuántos matrimonios destruyéndose? ¿Cuántos matrimonios están mal? ¿Cuántas familias están mal? Necesitan el poder transformador de Dios en sus hogares. Necesitan la manifestación del poder ayudador de Dios en sus hogares, en su matrimonio, con sus hijos. Necesitan el poder libertador de Dios en su familia. Necesitan el poder salvador de Dios en sus hogares. Por lo tanto, ¿no es apremiante que te santifiques? ¿Acaso entonces no es urgente que busques a Dios de corazón? Que santifiques tu vida, que purifiques tu vida, que apartes tu vida de toda impiedad, de toda carnalidad, de todo deseo mundano, de toda impiedad. Por supuesto que así es. Tu mayor necesidad es Dios, pero Dios no se va a manifestar a tu vida si tú no te santificas. El problema no es Dios, el problema es el pecado del hombre. ¿Qué vas a hacer? Cerremos nuestros ojos, hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Estamos muy necesitados, Señor, de tu presencia, de tu gracia. Necesitamos ver tu poder salvador. Necesitamos ver tu poder ayudador, tu poder bendecidor, tu poder libertador. Oh Dios, necesitamos que nuestras oraciones sean contestadas. Ayúdanos a quitar todo estorbo, todo obstáculo, todo impedimento, Señor. Llámese como se llame, Padre. Oh Padre eterno, Israel no tuvo excusa, Señor, de seguir en sus maldades. Tú lo confrontaste y tú le describiste, tú le hablaste y le dijiste claramente cuál era su problema. Y le mencionaste cada uno de sus pecados. Con todo y eso, no quisieron responder y eso te impactó, te asombró, hizo que te maravillaras de su actitud. ¿De cuántos de nosotros estás maravillado? Porque a pesar de que nos has hablado, seguimos igual. ¿De cuántos hermanos y hermanas, Señor, estás impactado, estás maravillado? Porque después de que les has mostrado y les has dicho claramente y específicamente cuál es el problema en sus vidas, su egoísmo es tan grande que no han querido cambiar, no han querido tomar cartas en el asunto. Y después van a terminar amargados contra ti, reclamándote, como te reclamó el pueblo. ¿Por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Y así van a terminar muchos cristianos en este tiempo, reclamándote de que oraron a ti, clamaron a ti, te buscaron, pero que no les respondiste. Y van a terminar amargados contra ti cuando en realidad tú les mostraste cuál era el problema. Tú sí les dijiste,
a través de alguien cuál era su problema, cuál era el impedimento, cuál era el estorbo que necesitaban quitar radicalmente, tajantemente, pero no lo quisieron hacer, porque se sobrepusieron sus sentimientos y emociones, y sus deseos también, y no quisieron tomar cartas en el asunto. Oh Padre, ayúdanos a responderte. No queremos que te maravilles de nosotros, porque al mostrarnos nuestra grande necesidad de ti, no hayamos querido cambiar, quitar los estorbos de nuestro camino, Señor. Queremos responder a tu llamado. Queremos ser sensibles, queremos ser humildes y queremos demostrarte con hechos que sí queremos de ti, que sí te necesitamos, que sí queremos ver tu poder salvador, que sí queremos ver tu poder libertador, que sí queremos ver tu poder ayudador, que sí queremos ver tu poder bendecidor. Con hechos queremos demostrártelo. Ayúdanos, Padre, por favor. Vivimos tiempos de una situación espiritual terrible y espantosa por todos lados. Hay mucho engaño y muchas tinieblas. Por eso queremos buscarte en profunda intercesión por las almas, por los perdidos, por los religiosos, por la gente que se llama cristiana, pero que está perdida y está engañada, Señor, que está llena de tinieblas y no pueden ver sus pecados y sus maldades. Ayúdanos a clamar por ellos, a interceder y a hablarles la verdad al costo que sea, Señor. Gracias por habernos hablado y henos aquí, Señor. Henos aquí. Gracias por tu palabra. Que quede grabada en nuestros corazones. Que este mensaje quede grabado en nuestros corazones, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor, yo quiero entrar en tu presencia, Dios de Israel. Señor, yo quiero entrar en tu presencia, Dios de Israel. Hazme puro, hazme limpio, que el pecado no more en mí, y así sea lo agradable para ti. Que tu espíritu more en mí para clamar, Abba Padre, y decir que eres mi Dios, mi Señor. Señor, yo quiero ver tus maravillas y tu poder. Señor, yo quiero ver tus maravillas y tu poder. Hazme puro, hazme limpio, el pecado no more en mí, y así sea yo agradable para ti. Que tu espíritu more en mí para clamar, Abba Padre, y decir que eres mi Dios y mi Señor. Tú eres fiel para escuchar y responder. Señor, tú eres fiel para escuchar y responder. Hazme puro, hazme limpio, que el pecado no more en mí, y así sea lo agradable para ti. Que tu espíritu more en mí para clamar, Abba Padre, y decir eres mi Dios y mi Señor. Que vivamos para ti, Señor. Que nuestra vida
sea un testimonio vivo de que te conocemos, de que caminamos contigo, de que te amamos, de que te servimos, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.